Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado Línea de tiempo completa de todo el Apocalipsis, el rescate, el arrebatamiento de la iglesia. En esta tercera parte acerca del estudio de toda la línea de tiempo del Apocalipsis, analizaremos lo referente al evento glorioso que todos los cristianos en este mundo anhelamos y estamos esperando, y es el arrebatamiento de la iglesia, que se dará después de la tribulación de aquellos días y no antes. Miraremos las profecías y eventos más importantes de la venida de Cristo en las nubes, a rescatar a su pueblo de en medio de esa tribulación mundial. Rescate que nos librará de la ira que caerá en el mundo, minutos después, cuando se toquen las 4 primeras trompetas. Sean todos bienvenidos. Para entrar en contexto, recordemos que en el video anterior hablamos acerca de los 10 días de tribulación mundial, tribulación que iniciará cuando se abran los sellos del Apocalipsis, el sello 2, 3 y 4. Sellos que se abrirán 8 días después de la luna nueva, aquella luna con la cual cayó la lluvia de meteoritos en los Estados Unidos y con la cual inició la pretribulación en el mundo. Luego de 7 días desde la apertura del primer sello, faltando 3 días para el arrebatamiento, se abre el sexto sello durante la luna llena, sexto sello que traerá la segunda lluvia de meteoritos, los 3 días de oscuridad y la invasión alienígena. Este es el panorama mundial que se estará viviendo en la tierra antes del arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, hoy en día en varios sectores del cristianismo se tiene la creencia de que la venida de Cristo por su pueblo será antes de que empiecen los juicios de Dios, ya que, número 1, confunden la tribulación con la ira de Dios, cuando bíblicamente son dos términos completamente diferentes. La Biblia, en todo su contexto, nos habla de que su pueblo, antes de salir de este mundo, pasará por una tribulación momentánea. El texto clave que nos dice esto es Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este versículo es la base para entender que antes del arrebatamiento de la iglesia pasaremos por un periodo de 10 días literales de tribulación mundial, tribulación que iniciará con la apertura del segundo sello del Apocalipsis, cuando se levante nación contra nación y reino contra reino. Debemos de entender que esta profecía de Apocalipsis 2:10 no se cumplió en el pasado, como actualmente se cree, y que no fueron 10 años ni 10 periodos de persecución de la iglesia de Esmirna, porque el texto no habla de años ni de periodos, sino de días literales. Este texto de Apocalipsis 2:10 es dado a la iglesia de Esmirna, la iglesia a la cual Cristo no le recrimina nada, una iglesia fiel y verdadera. A esa iglesia fiel, Dios le está diciendo que va a tener tribulación por 10 días. Recordemos que en la Biblia el número 10 significa prueba, y esa es la gran prueba que todos los cristianos debemos pasar, esos 10 días de tribulación mundial. Y la élite lo sabe perfectamente, tanto así que en el Super Bowl número 55, un fanático entró al campo, lo vimos en un video anterior, en donde en su pecho se mostraba el texto de Apocalipsis 2:10, dándonos a entender la élite que se acerca ese momento de tribulación mundial para el mundo y para la iglesia. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice la palabra de Dios, tribulación de aquellos días que inician con los sellos 2, 3 y 4. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, es decir, el sexto sello. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal del profeta Jonás, que habla la palabra de Dios. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En este segundo texto clave podemos ver la evidencia de que el arrebatamiento de la iglesia no es antes de la tribulación, sino después de dicha tribulación. Así lo dice Mateo 24:29. Después de la tribulación de aquellos días es que aparece el Hijo del Hombre en las nubes. También podemos entender que Jesús viene es después de que se abra el sexto sello, porque primero se tiene que oscurecer el sol, la luna y las estrellas,
para que luego, después de esa oscuridad, es que aparece la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Y no solamente después del sexto sello, sino que también después de la señal de Jonás, la señal de los 3 días y 3 noches de oscuridad. Miremos lo que dice Oseas capítulo 6 versículo 2, donde nos confirma que después de esos 3 días que va a vivir el mundo entero de oscuridad, es que aparecerá Jesús y resucitará primero a los muertos y después los que estén vivos serán transformados. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, es decir, en el tercer día de oscuridad, nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Muy clara la palabra de Dios, donde nos dice que después de la tribulación de aquellos días, después de la apertura de los sellos del Apocalipsis, después del sexto sello y después de los 3 días de oscuridad, es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y Oseas nos lo confirma, que al tercer día de oscuridad los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén vivos serán transformados y estarán delante de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esos 3 días de oscuridad la élite nos lo ha dado a entender en varias producciones. Una de ellas es la película Terminator Destino Oculto, en la cual se menciona lo que pasará en el mundo durante esos 3 días. Día número 1. Día 1. Todo se detiene de repente. Sin energía ni teléfonos, todo oscurece. Nos dicen que tenemos que irnos. Día número 2. Día 2. Lanzan ojivas. Pensaron que podían contener a Legión con pulsos electromagnéticos. Y el tercer día de oscuridad. Y para el día 3 el mundo entero está en guerra. Millones mueren. Y luego, cuando la comida se acaba, mueren más. Miremos estas otras profecías que nos hablan de ese corto periodo de tiempo de tribulación. El Salmo 46:1 es una de ellas. No es un cántico, es un texto que nos habla del tiempo de tribulación mundial, de esos últimos 10 días antes de la venida de Cristo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es claro lo que dice el Salmo 46:1, la tribulación momentánea que se está viviendo en el mundo y el pueblo cristiano colocando su confianza y esperanza en Cristo, en Dios en ese momento. Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, es decir, el sexto sello, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y mire este versículo lo que nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A través de este texto de Lucas 21 nos dice que cuando la iglesia vea que todo esto está pasando en el mundo, el oscurecimiento de los astros, los 3 días de oscuridad, la apertura de los sellos del Apocalipsis, dice Dios: levanten sus cabezas porque ya viene su redención, ya viene su rescate. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este texto también de Apocalipsis 1:7 nos habla cuando sea el momento del arrebatamiento, cuando Jesús venga en las nubes, tal como lo dice Mateo 24:30 y 31, todo ojo le va a ver en la tierra. Nos da a entender de que el evento glorioso del arrebatamiento no es como ladrón en la noche, sino que es un evento que viene con advertencia mundial por todos estos acontecimientos que se estarán viviendo en el mundo. Por eso Jesús dice: cuando ustedes vean esto, levanten sus cabezas porque ya viene el Hijo del Hombre, porque esas son las señales claras y precisas para saber de que ya el arrebatamiento está a las puertas. La profecía del Salmo 91 es un texto que nos habla de esa tribulación mundial que se estará viviendo en la tierra durante esos 10 días. No temerás al terror nocturno, los 3 días de oscuridad y la invasión alienígena, ni saeta, flecha, misil que vuele de día, el segundo sello, ni pestilencia que ande en la oscuridad, el cuarto sello, las pestes bíblicas, ni mortandad que en medio del día destruya.
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este texto bíblico también nos habla de esa tribulación momentánea que estarán viviendo los cristianos en ese momento. Hechos capítulo 14 versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire cómo el apóstol Pablo dice que es necesario, que es algo que debemos de atravesar, esa tribulación antes de llegar al reino de los cielos. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tribulación momentánea, algo pasajero, algo pequeño que va a vivir la iglesia, la gran prueba final antes de la venida de Cristo. Como vemos en todo el contexto de la Biblia, nos habla de esos 10 días de tribulación que vivirá el pueblo de Dios. Tribulación en la cual será probada nuestra fe antes de que aparezca la señal de Jesús en las nubes. Ahora quiero explicarle lo siguiente. Esa tribulación de aquellos días no es la gran tribulación, como otra corriente cristiana hoy en día enseña. Ni tampoco esa tribulación de aquellos días es la última semana de Daniel, los últimos 7 años. Dado que la tribulación de aquellos días que habla Mateo 24-29 está encerrada dentro del marco de la profecía de las 7 semanas de Daniel. En otras palabras, el cumplimiento de las 7 semanas de Daniel es el arrebatamiento de la iglesia. Por ende, la tribulación de aquellos días no está dentro de los últimos 7 años, porque el arrebatamiento sucederá al finalizar la semana 69. Esto lo debemos de tener muy claro. La tribulación de aquellos días no está dentro del contexto de los últimos 7 años y por ende no es la gran tribulación. Esa tribulación de aquellos días hace referencia a los 10 días de tribulación que acabamos de mirar, porque está dentro de las 7 semanas de Daniel. Es decir, en la última semana, la semana 69, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Analicemos el segundo pretexto de por qué muchos creen que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Y es que se basan en el texto de Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 para decir que la iglesia de Cristo será arrebatada antes de la tribulación, ya que tipifican a los 24 ancianos con la iglesia. Pero al revisar este mismo texto en otras traducciones bíblicas que tienen crítica textual, traducciones de manuscritos más antiguos que el texto en que se basa la Reina Valera, que es el Textus Receptus, encontramos en esas otras versiones bíblicas que dice otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, la versión Biblia de las Américas, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí podemos entender que los 24 ancianos no son la iglesia, ellos están excluyéndose. Le están diciendo al Cordero: tú compraste para Dios con tu sangre a gente, no a nosotros, no nos compraste a nosotros, sino a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces podemos ver que la iglesia no está representada por los 24 ancianos. Cuando tú miras varias versiones bíblicas que tengan crítica textual, encontrarás la diferencia con la Reina Valera 1960. En medio de esa tribulación momentánea que vivirá la iglesia, Dios promete proteger a su pueblo. Lo podemos ver en el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vemos esa promesa que Dios le da a su pueblo, que va a guardar a aquellos que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Esa protección estará sobre su pueblo en medio de esa tribulación mundial, y más aún en medio de esos 3 días de oscuridad que vivirá el mundo, en el cual el diablo y sus ángeles buscarán a quien devorar. El Salmo 46:5 también nos lo dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Al salir el sol en los montes de Israel es que será el arrebatamiento. Mañana el sol saldrá y sus enemigos habrán desaparecido. Serán borrados por la mano de Dios. Luego de esa tribulación, al finalizar los 3 días de oscuridad,
aparecerá la señal de Jesús en las nubes y vendrá a rescatar a su pueblo para librarlo de la ira y de la hora de la prueba. Los muertos en Cristo resucitarán primero e instantes después los que estén vivos serán transformados. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este texto de Apocalipsis 3:10 es dado a la segunda iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, que junto con la de Esmirna son las únicas dos de las 7 iglesias a las cuales Dios no le recrimina nada. Podemos ver una conexión. Apocalipsis 2:10, los 10 días de tribulación mundial, y Apocalipsis 3:10, Jesús nos habla del arrebatamiento que nos va a guardar de esa prueba que viene para el mundo. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, es decir, los muertos en Cristo. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, el arrebatamiento. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Luego del arrebatamiento que se da en el capítulo 6 de Apocalipsis, nos adentramos al capítulo 7, que es donde se mencionan a todos los arrebatados. Todo el capítulo 7 de Apocalipsis nos habla de los que se fueron con Cristo. Los 144,000 sellados, que son la representación simbólica de la multitud de ropas blancas, es decir, los 144,000 que oyó el apóstol Juan, son la misma multitud que vio y que nadie podía contar, los cuales fueron arrebatados y rescatados de la tribulación grande que estaba pasando en el mundo. Apocalipsis 7:13, versión Reina Valera 1909. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este tema acerca de los 144,000 sellados, que no son judíos, sino que son de las 12 tribus de Israel, la mayoría cree que esos 144,000 son los que van a estar durante la gran tribulación, que van a predicar. Pero el contexto de todo el capítulo 7 de Apocalipsis nos habla de que estos 144,000 no son literales, son simbólicos, representan a toda esa multitud de ropas blancas que se nombra dentro de dicho capítulo. Son los muertos en Cristo que resucitaron y los que fueron arrebatados en su momento. Vamos a ver un paralelo para poder entender por qué estos 144,000 sellados, que es un número simbólico, representan a la iglesia, a los que fueron llevados por Cristo en las nubes. Analicemos las características que nos dice Apocalipsis de los 144,000 y lo que dice el apóstol Pablo de la iglesia. Hagamos ese paralelo. Los 144,000 son sellados en su frente. Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De igual forma, la iglesia sellada con el Espíritu Santo. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Número 2. Los 144,000 son vírgenes, es decir, son puros, sin mancha, porque la palabra virgen significa pureza. Apocalipsis 14:1, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La iglesia es sin mancha, es pura, es sin arruga. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es una virgen para Dios, que no ha sido contaminada. 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Número 3. Los 144,000 son las primicias para Dios.
Apocalipsis 14:4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La iglesia y los muertos en Cristo somos las primicias del trigo para Dios, las cuales serán llevadas durante el arrebatamiento. Santiago 1:18. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Número 4. Los 144,000 son de las 12 tribus de Israel, y la iglesia es de toda tribu, de toda lengua y de todo linaje. Recordemos que las tribus de Israel hoy en día están esparcidas por todo el mundo. La casa de Israel, esas 10 tribus que hoy en día se han asentado especialmente en América. Por eso es que hoy en día vemos que el continente americano es más allegado al cristianismo que otros continentes. Podemos ver entonces el paralelo claro entre los 144,000, número simbólico, y la multitud de ropas blancas. Como conclusión de este estudio, podemos entender lo siguiente, que Jesús no viene a raptar a su iglesia como un ladrón. Él viene a rescatar a sus elegidos de en medio de la tribulación que se está viviendo. También podemos entender que Jesús no volverá en cualquier momento por su iglesia, es decir, de forma inminente, como hoy en día nos han enseñado. Jesús volverá en las nubes solamente hasta que se cumpla su palabra, hasta que se abran los sellos, hasta que se rompa el sexto sello y hasta que después de que pasen los 3 días de oscuridad, no antes. En otras palabras, hasta que no veamos que estos sucesos ocurran, no aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. También podemos concluir que la iglesia no se irá antes de la tribulación, sino después de la tribulación de aquellos días. Tribulación que iniciará con los dolores de parto, los sellos 2, 3 y 4, cuando falten 10 días para el arrebatamiento. Y días después de que se rompa el sexto sello, y aparecerá la señal de Jesús en las nubes, y enviará a sus ángeles a recoger a su pueblo para librarlos del día de la ira que iniciará minutos después, porque el apóstol Pablo lo dijo así: la iglesia de Cristo no está puesta para ira, sino para alcanzar misericordia y salvación. Y es a través del arrebatamiento de la iglesia que Dios nos saca de este mundo para librarnos de la ira que caerá sobre toda la tierra, el día grande y terrible del Señor, con el toque de las 4 primeras trompetas. Y dado que se acerca esta tribulación mundial, te hago la invitación, querido amigo, para que te acerques a Dios, para que le pidas perdón, para que te arrepientas, para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y para que ames a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 grandes mandamientos que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar, porque en estos 2 mandamientos se cumple toda la palabra de Dios, y no hay mayor mandamiento que estos 2. Jesucristo compró nuestra salvación al morir. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte, y es dar frutos dignos de arrepentimiento, hacerle el bien a los demás, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere del ser humano, el amor entre nosotros. Y recuerden suscribirse a mi canal secundario 2021 Fin de los Tiempos y a un canal de Telegram. En el comentario fijado en este video encontrarán los enlaces para ingresar a estos canales. Nos vemos en la 4ª parte de este estudio, en el cual vamos a hablar de la ira de Dios que caerá sobre el mundo. Dios me los bendiga, Dios les guarde y gracias por estar aquí. Bendiciones a todos.